Buenos días en esta mañana a todos nuestros amigos que nos acompañáis cada viernes en este programa que se llama... ¿Cómo se llama? Sí, hombre, Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Emitimos desde el 100.2 de FM, desde Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Y aquí lo que pretendemos es darte un tiempo de respiro, un tiempo de descanso donde tú puedas tranquilizarte y escuchar la sana doctrina, la sana palabra de Dios, en compañía de amigos, de hermanos, de psicólogos y de personas que vamos invitando que son importantes para nuestras vidas y para la vida de la Iglesia en Málaga. Bueno, deciros que este programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores y que se produce por las iglesias del monte, que aportan económicamente, aportan material humano, aportan oraciones y mucho cariño para que este programa se realice y llegue a las antenas y te llegue a tu casa también por YouTube. Bueno, hoy estoy especialmente contento porque nos acompaña alguien que ha sido y que es muy importante para mí. Él es Juan Carlos Soto. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, contento también yo de estar con vosotros. Bueno, él para mí es importante porque él es mi pastor, mi padre espiritual, mi compañero en estos 30 años, o sea, ahí hay mucho tomate, ¿no, Juan? Muchas cosas vividas. La verdad que cosas muy hermosas y damos muchas gracias a Dios por tu vida y por estos años. Bueno, pues es mi mentor, el que me predicó. Y bueno, él me predicó el Evangelio cuando yo tenía 23 años, a mí mi esposa, nos predicó. Ni sabía que estábamos allí, pero Dios sí, y escuchamos todo lo que Dios le puso en su corazón, pues prácticamente 2 horas hablando, y yo quedé impactado por el Evangelio, y desde ese día, eso fue en el verano del 89, y estamos ya en el 2020. Ya ha llovido. Ha llovido, 30 para 31 años que va a hacer ahora. Y Juan, pues, yo lo he invitado muchas veces, pero él me decía, espera un poco, porque quiero ir en una fecha señalada. ¿Cuál es esa fecha, Juan? Pues ahora hacemos en estos días 40 años de pastor, que me levantaron como pastor, a mí y a mi esposa, y también hacemos 40 años que nos casamos. Ajá. Y nos casó Luis Morata y será el mismo hermano vamos a celebrar los votos por ellos. Qué bueno, 40 años no se cumplen todos los días, ¿eh? Sí, de pastor. Y de marido con la misma esposa. Con la misma, gracias al Señor. Y entonces hacemos el 40 aniversario, lo vamos a celebrar dándole gracias al Señor. Amén, amén. Ahí estaremos, si Dios quiere, en la iglesia y acompañándoos a ti a Puri. Sí, estaremos a las 7 de la tarde, con que si alguno quiere venir allí a calle Carlinda, aquellos que nos conozcan y quieran darle gracias a Dios por esto, pues son muy bienvenidos. Comeremos allí también y será un culto muy hermoso de gratitud al Señor. Estupendo. En el canal de YouTube podéis ver la dirección, es calle Navía, en Carlinda, Iglesia del Monte. Podéis poner Iglesia del Monte y ahí estáis invitados y compartiremos un tiempo muy bueno. Bueno, Juan, el propósito de tenerte aquí es que te conozca la ciudad, la membresía de la ciudad, que te conozca también la misma Iglesia del Monte, porque, digamos, los cercanos a ti te conocemos, pero gracias a Dios la iglesia va creciendo y hay muchos hermanos que te conocen por el del bigote. No, pero dice, el hombre del bigote, bueno, el pastor, sí, el pastor, pero no te conocen bien. Entonces, me gustaría que pudiéramos conocerte un poquito más a través de una propia reflexión sobre tu vida, ¿no? Claro, sería muy, muy hermoso. Entonces vamos a empezar, como siempre decimos los pastores, ¿no? Por el principio. ¿En qué contexto familiar viniste a este mundo? ¿Eres el primogénito? ¿Eres el segundo, el tercero? Soy el primogénito de una familia de 7 hermanos. Somos 7 hermanos. No veas. Y la verdad que hemos vivido muy felices en un barrio humilde, pero muy bueno. Y toda mi familia, una familia preciosa. Mi padre ya falleció, me queda todavía mi mamá y mis hermanos casi todos han estado en los caminos del Señor, o sea que doy gracias a Dios por la niñez que tuvimos. ¿Tus padres eran creyentes? No, eran, católicos con una fe arraigada en las tradiciones. Ajá. Pero nunca habían estado en la iglesia, no iban tampoco a misa, pero tenían el cautivo como una cosa muy especial
y darle gracias a Dios, o sea, eran temerosos de Dios en ese área, ¿no? Claro. Como un católico normal aquí en España. Pero no eran... Ellos se sorprendieron mucho cuando yo empecé a entrar en los caminos. Claro, era algo desconocido, porque para la inmensa mayoría de la sociedad la iglesia evangélica eran raros, si es que sabían que existían, porque yo creo que hay gente que no sabía ni que existía la iglesia protestante. Lo que pasa es que yo estuve muchos años antes en la iglesia católica, como practicante. Íbamos a misa todos los días, estábamos en un grupo, Cruzado de la Esperanza se llamaba, de los grupos Mies. Entonces en aquel tiempo hubo un boom muy grande en toda la sociedad malagueña, incluso en otros lugares de España, donde la juventud en las iglesias católicas empezaron a reunirse. Nosotros estuvimos durante varios años allí, 3 o 4 años en la iglesia católica, yendo a misa todos los días, nos íbamos al salón parroquial todos los días, y allí conocí a mi mujer, como una chica más que llevaba también, yo llevaba ya niñitos, y ella llevaba también a niñas, entre ellas a mis hermanas, ¿no? Y así nos fuimos conociendo. Bueno, vamos a ir, pero estamos yendo muy deprisa, Juan. Ahí entre que naciste y eso hay un buen tramo, ¿no? Sí. Entonces tú eras el mayor en tu casa. ¿Y eso te supuso algún conflicto? Porque yo soy el mayor de mi casa y he sido el que he tenido que dar ejemplo. Sí. Y siempre a uno le dan una responsabilidad que a lo mejor no le corresponde. ¿Tú te has sentido así? No, porque al ser mayor era un pequeño padre. De hecho, a la más pequeña le llevo 20 años. Entonces había una diferencia. Entonces prácticamente he sido el criador de todos. como padre, un padre pequeño. Mi madre siempre decía que estaba muy orgullosa de mí por la atención que yo daba a todo. Siempre estaba ahí como una ayuda. Ese corazón pastoral, ¿no? Sí, que Dios estaba poniendo ya, sí, ¿no? Mis padres siempre estuvieron muy contentos conmigo con esa relación de ayuda, de compañerismo, que me casé muy pronto también, a los 19 años. Claro. Entonces salí prontito de casa. Pero que el tiempo ellos siempre estaban muy contentos por la ayuda, no me sentía, siempre había más pequeños que yo que tienen que darle una atención mayor, ¿no? Claro. Pero yo siempre, y como católico practicante, el sacrificio, el darte a los demás, siempre era una de nuestros lemas, entonces siempre estaba ahí. ¿Y con quién jugabas tú en tu casa? Bueno, con mis hermanos. Tengo 3 hermanos. ¿3 varones? 3 varones, los que son, y después las 4 chicas. Ajá. Entonces con los varones eran de mi edad. Con el Miguel Ángel me llevo nomás 1 año y algo. Él es el segundo, ¿no? El segundo. Que es con el que más habrá jugado, me imagino, el chico. Y bueno, me casé con la hermana de él, o sea, somos 2 hermanos con 2 hermanas. Es como una película, parece, Juan. Hemos estado tan unidos durante toda la vida. Hemos trabajado en la misma empresa, en la misma oficina. Vaya al mismo colegio. Exactamente, entonces hasta hace poco que me jubilé, pues he estado desayunando todos los días con él. Claro. Entonces con él es con el que he tenido un poquito más de más relación. Claro, hacer 2 hermanas con 2 hermanos, pues hemos estado con una unidad grandísima. Claro. Estaba en la misma iglesia conmigo, sirviendo. O sea, siempre hemos estado juntos. Desayunamos, como te digo, todos los días juntos en el trabajo. ¿Y en el colegio qué tal? ¿Cómo era de estudiante, Juan? Bueno, yo era una persona que me esforzaba, pero no era de los que tenía mucha capacidad. Yo lo reconozco, que no era de los que tenía una capacidad asombrosa. Iba sacando los cursos, pero el 5 y el 6 no me lo quitaba nadie, ¿no? Sí, bueno. O sea, que me costaba trabajo superar el bien y tal. Nunca me consideré un buen estudiante por mi capacidad. O sea, que yo me notaba que no es que... Y me que forzaba. Que te costaba quizá que un poquito. Me forzaba. ¿Eras de estudiar, de esforzarte y de hincar los codos? Por lo menos por complacer a mis padres también. O sea, era una cosa que quería agradarlos. De hecho, en un momento, cuando salgo del colegio, una promoción especial para la universidad laboral. Ajá. Que se llamaba aquí. Sí, que está por la Tabal, ¿no? Exactamente, yo fui de los primeros estudiantes que fuimos para allá, pero en aquel año entré tan fuertemente en la Iglesia Católica, tan fuertemente que yo evangelizaba allí. ¿Qué edad tenías tú entonces? 14 años. Y ya estabas tú... 14... Y bueno, ¿y ese celo por cosas de Dios, de dónde viene? Sí, yo es que hice la comunión sabiendo lo que hacía. ¿Con 7, 8 años? Sí, con 7 años, antes hacía más pequeñito. Y la persona que me formó era una persona misionera de la Esperanza, era una
un maestro, pero que él sí estaba involucrado. Ajá. Y entonces nos preparó de tal manera que yo cuando voy a misa, yo comulgo sabiendo lo que voy a hacer, y a partir de ahí yo sigo yendo a misa aunque fuera solito. ¿Y te gustaba ir o te aburría? Me encantaban las cosas. Juan sería el único que le gustaba. Me encantaban las cosas de Dios, oraba al Señor, buscaba al Señor, y en mi niñez pues tuve revelaciones de Dios. ¿Sí? Siendo niño. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Esa no la conocía y llevo 30 años con él, ¿eh? Ahora estamos descubriendo cosas. Tuve varios sueños de Dios en aquel tiempo. Uno, me veía que moría, iba a la presencia de Dios. Yo me sentía un pecador. Ahí ya podía tener unos 13 años, 14 en este segundo sueño. Y oraba al Señor con mucha pena. Yo me veía en la cola y allí el juicio de Dios, y me veía con una pena tremenda, no paraba de llorar diciendo: si tú me dieras otra oportunidad. Y estamos hablando de los pecados de un niño que pudiera tener, ¿no? Qué barbaridad. Pero me sentía culpable. Y entonces, conforme yo le decía: hoy si tú me dieras otra oportunidad, qué pena no haber sido fiel para agradarte. Y cuando ya me llegaba a mi posición de ir a la presencia de Dios, al juicio ¿era de Cristo Dios, el que estaba allí sentado? Sí, estaba sentado. Veíamos el trono que ahora vemos en nuestra mente evangélica, ¿no? De un trono dorado y una luz que que todos salía. llegamos, todo eso, aunque en aquel tiempo no había leído nada de la Biblia. Y entonces me dice el Señor: te voy a dar otra oportunidad. Tú vas a ir para allá para servirme. Y bueno, me desperté como si hubiera resucitado en mi mente. Para mí fue tan fuerte aquello que es como si yo hubiera muerto y Dios me hubiera dado una oportunidad. Bueno, pues eso fue una cosa íntima que a nadie le revelé. De hecho, tú te estás enterando. No, hoy. ese sueño sí lo conocía. Lo que no sabía es que lo habías tenido con 13 años. Sí. Pensé que había sido de adulto. No. Y de pastor ya. Con esa. Y con menos edad, unos 8 o 9 años, cuando todavía no se sabe nada, y más en aquel tiempo, de las relaciones sexuales y de las novias, yo oraba al Señor. Y tengo un sueño también muy parecido, en el que veo a Jesús. Yo me veo a la imagen de un niño, y Jesús grandote y alto, vestido con túnica y como lo vemos, y me dice el Señor: Juan Carlos, ¿tú te quieres venir conmigo? Yo sabía lo que me estabas diciendo, era irme con él para partir, y le dije: sí, Señor. Y entonces me coge en los brazos, y yo le digo: ya está, como diciendo, no he sentido una muerte, no he sentido nada. Sí. Y me dice: Señor, sí, estás conmigo. Y ahora digo, mientras estoy en los brazos, hay un arrepentimiento mío, que le digo: ay, Señor, me hubiera gustado casarme con una mujer. Y el Señor se ríe, ¿no? Se ríe como diciendo: ay, pillín. Se ríe el Señor y me dice: sí, la primera mujer a la que tú te vas a acercar, esa va a ser la que yo te voy a dar. Yo recuerdo que en aquel tiempo ni sabía nada de relaciones sexuales ni nada, ¿no? Sí, 8 o 9 años, pero en aquel tiempo todavía estaba un poquito más retrasado que los niños actuales, con la mente. Y cuando me desperté, yo sabía que Dios me había hablado y que me iba a dar una mujer. Yo ya estaba buscándola. Ajá. Entonces yo miraba, y como los chavales, ¿cuál será? ¿Dónde estará? Hasta que un día, estando en los campamentos ya católicos, estábamos en un campamento aquí en Coín. Yo con jóvenes, los católicos somos los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Y entonces las chicas nos visitaban al campamento nuestro, y Puri, mi esposa, quería hablarme de Antonio Ruiz, que es otro de los pastores que tenemos en la iglesia, era mi íntimo amigo. Entonces ya eras amigo, Antonio, y tú. Sí, nosotros es mi amigo desde la niñez. Mi único amigo de verdad. ¿Tu amigo íntimo? Mi amigo íntimo que todos los niños tienen. ¿Por el colegio o por...? Éramos vecinos. Ajá. Éramos vecinos, vivíamos en el mismo bloque y somos de la misma edad. Entonces pues ya coges tú la amistad y es tu amigo íntimo con el que sales, hablas y cuentas tus intimidades. Claro. Entré a la iglesia católica y él entra conmigo, como los amigos. Quizás yo era el que más interés tenía por la comunión diaria que tenía desde niño, ¿no? Pero tú le hablarías, le comentarías tus experiencias, y ya él le picó la curiosidad. Conmigo, y como amigos pues entramos a tope. Y Puri y su esposa, que también hermanas de Puri, Estere, la otra hermana, y Tere, mi hermano está con Loli, la otra hermana, somos 3 hermanos. Son 2 hermanos y un amigo con 3 hermanas. Exactamente, ¿vale? exactamente. Y
pues él viene con nosotros y tenemos ya esa amistad tan íntima, ¿no? Allí en la parroquia fue donde En la os conociste, parroquia, porque no eras del mismo colegio, ¿no? Puri y tú. No, Puri y yo, en aquel tiempo, niños con niños. Es verdad, niñas yo con también niñas, estaba en los maristas y eso era... yo estaba en Sagrado Corazón de Varones y ella estaba en una de chicas, y Antonio también había estado en el Padre Mondeja y Sí. en otro colegio, Sí. pero nos conocemos en el campamento, pues ella viene a hablarme de Antonio para pedirme un consejo. De Antonio, cómo ayudar en algo. Sí, un problema que habría. Con una chica, cosa de adolescente. Sí. Ella era responsable de chica, y yo cuando la veo digo, hay que ver que he visto a esta chica tantísimas veces. Y no me he fijado nunca en ella. Nunca me había fijado, teníamos 15 para 16 años. Sí, ya era una edad en que ya uno se fija, claro. Y digo, Dios de mi vida, qué guapa. cosa más bonita. y bueno, pues nos hicimos novios ese año, después de estar un poco más. Ella entra en mi colegio para estar conmigo. Yo salgo de la universidad laboral un poco frustrado porque suspendo todas. Ajá. Todas. ¿En qué curso? Estamos en el curso primero. ¿Era EGB o era...? No, o era terminamos EGB y era... ¿El bachiller? Era un bachiller. Sí, porque somos... Pero termino y suspendo todas, porque había entrado tan fuertemente en la Iglesia Católica, sirviendo, ayudando, predicando. ¿Y allí. qué es lo que hacías allí? ¿Pero dónde predicabas? Tenía reuniones después de los recreos del colegio. Yo me reunía, allí comíamos también, había un comedor allí, y yo me reunía con los jóvenes con 15 años a hablarle del Señor y predicar el Evangelio y llevarlo a la misa y llevarlo a nuestro lugar. Y eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo, ¿no? ¿No Pues decís tú alguna experiencia carismática? Bueno, no, pero pues lo tuvo con 9 años. Ella dice que orando en su casa, teniendo una experiencia ella tenía una experiencia muy similar a la mía desde niña. Y ella orando en la capillita que tenía en casa con las virgencitas que teníamos puestas allí, ella empezó a hablar en otras lenguas. Sin saber. ¿Y no se asustó? Porque claro, sin tener ni idea de qué es eso. Ella pensó que era algo y ya cortó aquello, ¿no? Pero ella sabe que aquella experiencia la tuvo. Entonces nosotros nunca decimos que nos convertimos en la iglesia evangélica. Nosotros estábamos convertidos de antes. Éramos como el judío que está sirviendo a Dios y de repente se le habla del Mesías. Y entra ahora como Pablo. Pablo era un creyente en Dios. Sí, o Nicodemo, ¿no? Nicodemo eran creyentes en Dios. Pero tuvieron un nacimiento, ¿no? Y una experiencia más profunda con Jesús. Claro. Entonces, yo suspendo todas las asignaturas para mi padre, que mi hijo en la universidad, claro, para ellos era, aunque era una universidad. Era un instituto, pero para ellos era universidad. Y se llamaba universidad. Mi hijo estaba y de repente suspendo todo. Y me dice, Juan Carlos, ¿qué ha pasado? Qué decepción. Y aquello me causó un trauma tremendo, porque yo quería agradar a mi padre, era una cosa. Y bueno, yo lloré durante todo ese verano, porque además no había plaza para que entrara, era una beca, entrabas y si no, y a mí me habían está llorando, clamando a Dios. ¿Cómo he sido tan necio de no ver esto por servir a Dios? Pero no había sido capaz de... Sí. Y la Iglesia Católica, al ver a una persona que se huerca tanto, pues te usa, ¿no? Pues mira, ocupa esto, pues ocúpate de aquel chico. Era como unos discipulados, pero a nivel católico, ¿no? Con chicos. ¿Teníais material? Sí, bueno... ¿Lo hacías tú o te lo daban? Eran materiales muy básicos, ¿no? Muy básicos, y hablando de santos, y de ir a la iglesia, y de Santa Teresita, y San Juan Bosco. La verdad que no tenía vida. Era más lo que tú involucrabas al chico. Lo que tú transmitías. Transmitía a los chicos, y lo hacías que pudieran ir a misa, porque al final lo que hacíamos es todo que fueran a misa con nosotros, porque íbamos todos los días a misa. Entonces íbamos ¿A qué hora ibais? ¿Por la tarde? Por la tarde. Entonces, cuando ya no había clase, claro. Sí, involucrábamos a un grupo grande. La misa se llenaba de chavales. ¿Y el cura qué os decía? El cura estaba contentísimo de tener... No se lo podría creer, ¿no? Claro, él no había dejado un salón parroquial al lado de la iglesia, entonces tenía el salón para nosotros, para juegos, teníamos juegos, ajedrez, damas, parchís, estas cosas, y después teníamos una lecturita, pero siempre no de la Biblia, desgraciadamente, sino de libros católicos. Sí. De libros católicos. Entonces, allí en aquel campamento conozco a Puri, y la cosa es que ella también cambiaba de colegio en ese año,
y yo tengo que pasar a otro colegio. Me voy para el padre, solicito para el padre Mondeja. Ya mi corazón un poco sanado, de todo el verano llorando en mi corazón por haber... Por la decepción a tus padres, mis padres, de verdad fue muy grande aquel problema. Y vamos a pasar al colegio y me dice la universidad, te da una nueva oportunidad porque no lo hemos hecho bien. Ha sido el primer curso y lo hemos hecho muy fuerte. Ajá. Entonces puedes pasar. Entonces me dan la oportunidad. Pero, ¿de repetir curso? Porque la había suspendido todo. De repetir, pero estar en la universidad de nuevo. Pero se me abrió la puerta en el padre Mondeja. Ajá. Y para estudiar administración, que es lo que he estado sirviendo. Yo he estado trabajando secularmente, como sabe, toda mi vida laboral. Sí. Me han propuesto estar en el pastorado, pero yo me he sentido, tú lo sabes, ¿no? Sí, siempre, ahora hablaremos de eso. Y siempre he querido estar como Pablo, ¿no? Para haciendo tienda. Haciendo tienda, ¿no? Entonces, Puri también va a venir a la escuela del padre Mondeja, que es el primer año que es mixto. Ajá. Para estudiar administración. Y entonces digo, pues yo dejo a esto y me voy con Puri a aquel lugar, ¿no? Nos hicimos novios. Mis padres no querían que yo fuera a fiestas y tal. Yo tampoco era de discoteca ni de fiestas. ¿Nunca fuiste? Nunca he ido a una discoteca en mi vida. Nunca. No te has perdido nada. Nunca he fumado, nunca me he emborrachado en mi vida. Sé que nos hemos mantenido como nazareo, ¿no? Como un hijo del Señor. Entonces mis padres tenían una fiesta el día de Nochevieja del año 80, 1980. Y me dice, Juan Carlos, quédate tú aquí con todos tus hermanos, pero el día 1 te dejo que en casa monte una fiesta. Porque ellos se iban tus padres se iban a algún lado. El 31. Y quería que tú te cuidaras a tus hermanos. Y ahora el día 31 tú te vienes y hacemos una fiesta. Y el día 1 ya es para ti. Exactamente, el día 1 para nosotros. Y fue la única fiesta que he hecho en mi casa. ¿Dónde vivías tú, Juan? En Ciudad Jardín, por aquí. En Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín, ya. Estuvimos viviendo en el 4 de diciembre, allí nos criamos, pero después nos vinimos aquí a una casa mayor de 4 habitaciones, 2 cuartos baños, éramos muchos, éramos 7 hermanos más los papás, ¿no? Y en ese momento, pues ya Puri ya la estaba conociendo, estamos vestidos todos de disfraz. En mi casa, todos los grupos, estamos hablando de 80 a 100 chicos allí en mi ¿Cómo metiste ahí en tu casa 100? Yo que sé allí cómo estamos. ¿Todos los de la parroquia, digamos? Todos de la parroquia, disfrazados. Yo de cateto y ella de princesa. Porque no vea el contraste. Los polos opuestos se atraen. No vea el contraste. Y en aquel día, pues, nos hicimos novios. ¿Te declaraste? ¿Cómo fue, Juan? Sí, bueno, ya los dos sabíamos que había algo, ¿no? A la atracción mutua. Sí, pues éramos niñitos, 16 años, ¿no? Entonces dijimos que queríamos estar juntos y tal, conociendo en aquel tiempo, conocernos. Para los católicos era no darnos ni siquiera la mano. Uh-huh. Podíamos ir a rezar un rosario a una iglesia, en un sitio público, pero no podíamos estar juntos, ni besos, ni caricias, o sea, nosotros vivíamos bajo un estricto régimen digamos, de relación y de pureza, ¿no? Pureza, pobreza, todas estas cosas las guardábamos, ¿no? Compromiso. Entonces nos hacemos novios el día 1 de enero. Y en nuestras cartitas... ¿De qué año? ¿Te acuerdas de eso? Del año 80. Y nos ponemos en todas las cartitas, poníamos cualquier cosita de cariño y siempre ponía 1 del 1 del 80. Y decíamos, ¿y si dentro de 4 años, que seamos más mayores, pudiésemos casarnos o ver cómo estamos? Entonces en todas las cartas poníamos 1 del 1 del 80. Uh-huh. Perdona, 1 del 1 del 80 cuando nos casamos. 1 del 1 del 76. Ajá, 4 años antes. 4 años antes, perdona, que todavía la fecha. Claro. 1 del año del 76. Y poníamos en las mismas cartitas 1 del 1 del 80, como diciendo, ¿cómo estaremos dentro? Y entonces... Pero con una idea de decir, a lo mejor estamos casados al 1 del 1 del 80. Entonces, en un momento... Déjame que, aunque nos saltamos un poquito, el 1 del 1 del 80, cuando está llegando el 1 del 1 del 80, 4 años de novio de pureza, de no haber tenido relaciones, ni nada, viviendo como cristianos, ya convertido en esa fecha, que éramos novios antes, nos da un piso el Estado para jóvenes novios. Y nos dice, te tienes que casar antes de 1 del 80, más o menos, ¿no? Entonces dijimos, esto es de Dios. Y entonces por eso nos casamos con 19 años,
para 20, faltaba unos días para 20 años, y nos casamos el 1 del 1 del 80, ¿En el, tal como ¿En el juzgado os casaste el 1 del 1 del 80 o en la iglesia? Nos casamos en la iglesia el 1 del 1 del 80, y en aquel tiempo, como los evangélicos no podíamos tener, tuvimos que hacerlo unos días antes, la boda civil, que fuimos de vaqueros. Para nosotros no era importante, solamente era rellenar papel. Sí. Y después Luis Morata, uno de los pastores de aquí de Málaga, pues fue el que nos casó y el que repetirá la boda mañana del 40 aniversario. ¿Y cuántos hijos habéis tenido, Juan? Pues 2 niñas. Que se llaman Miriam y Desiree. Muy guapas las dos, le damos un saludo desde aquí. Y con sus nietos ya tengo nietos. ¿Cuántos ¿no? tienes? Pues 4 de una y otro de la pequeña, 5 ¿no? nietos. 5 nietos y sí, muy guapos bueno, todos. A ver si todavía pueden venir algunos más, pero vamos a confiar por lo menos la que tiene 4, que no ande más, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un parón, ¿vale? Porque ahora después vamos a hablar de la parte ministerial de la iglesia, cómo surgió todo, que creo que también es muy interesante y hay mucho que contar. Entonces vamos a hacer una transición musical, y además la canción que hemos escogido es una canción que le gusta a Juan Carlos especialmente. Es una de Marcos Vidal, que habla de si mi pueblo me buscase, si mi pueblo se volviese a mí, muy bonita. Y después volvemos en un momento. Así que no te retires, estamos contigo en unos instantes. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto
decirme a mí que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme. Muy bien, pues de nuevo estamos en antena. Qué canción más bonita, Juan, ¿verdad? Es una canción muy espiritual que marca un poco el corazón que uno quiere servir para Dios, ¿no? Tener para Dios. Sí, y también un poco la queja de Dios de decir, vale, mi pueblo me reclama, pero ¿dónde están esas personas consagradas? Sí. Y yo lo que he sentido desde mi niñez es esa consagración, ¿no? Sí. Que desde muy niño el Señor es lo primero para mí. Y así mis padres, mis hermanos, pues lo han vivido, ¿no? Mi padre, el pobre, decía, me ha nacido un niño santo, pobrecito, porque él veía que no era normal. Claro, no era normal. Esa ese vivencia, celo por las cosas de Dios. Esas cosas, predicándole continuamente a él. Lo pude bautizar con 83 años, pues me fue duro sacarlo del cautivo, pero con un corazón buenísimo, ¿no? Para el Señor. Bueno, me gustaría que volviéramos al punto donde lo dejamos, más o menos la adolescencia. Bueno, ya has comentado tu bagaje, cómo conociste a Puri, pero estando en la iglesia, algo ocurrió en la iglesia católica. Cuéntanos qué pasó en esa época. En aquellos campamentos en Coín, que teníamos en Coín. No era uno, eran varios. Eran varios. Uno conocía a Puri unos años antes y en otros, varios años después, pues yo estuve 4 años con ella de novio, 2
no convertido y el resto ya convertido, pues teníamos ya el sagrario allí en la misma iglesia, en el mismo campo, porque comulgamos diariamente. Venía un sacerdote a darnos la Eucaristía. Antes de comulgar había que confesar, ¿no? Exactamente, según recuerdo. Exactamente, allí estaban para confesarnos. Nosotros estábamos totalmente. Y rezamos el rosario diariamente. ¿Y vosotros ibais como monitores o ibais como uno más? Sí, yo iba monitor de un grupito de jóvenes. Y así había varios, y en las tiendas pues tú llevabas 3 o 4 chicos, ¿no? Y entonces rezábamos el rosario. Era el día de visita, donde venían gente como la familia, ¿no? Sí, las familias, amigos, como el anterior que conocía Puri, ¿no? Sí. Cuando estamos allí rezando el rosario, que lo rezamos todos los días también, lo rezamos en cruz, de rodillas, con pantalones cortos, en el campo con rodillas, esto los chinos te estás clavando. El sacrificio, ¿no? Sí, exactamente. El libro en los brazos, en cruz. Entonces, ¿y lo hacían todos? Sí, ¿O solamente los más desconsagrados? Sí, lo que pasa es que había quien lo hacía de fe y quien lo hacía de una forma superficial, que a duraban poco tiempo y se marchaban, o sea, como... Sí. Pero los comprometidos estábamos allí. Y entonces rezamos el rosario así en cruz y muy rápido. Yo sabía, Padre Nuestro, porque es que está clavando y los brazos. Y había un chico de otro grupo católico de la amargura que empezó a hablar con Dios de una manera muy, muy personal, ¿no? Señor, ayúdame en esto, papá, mira, está. Y claro, nosotros de oraciones prefabricadas a escuchar a alguien orando así, le dijimos, ¿tú por qué rezas así? Le dice, porque Dios está vivo, ¿no? Si Dios está vivo, ¿por qué voy a rezarle? Y aquella palabra, Dios está vivo, me tocó muchísimo. Y me parece sorprendente que un beato como yo, que alguien le diga Dios está vivo, me pueda tocar, pero aquello alumbró algo más mi corazón a las realidades de la realidad de Dios, y nos dijo, ¿nunca habéis leído la Biblia? Porque en nuestro centro parroquial hasta el cura ha recibido el Espíritu Santo. ¿No habéis leído capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? Bueno, yo no había leído nada de la Biblia. Claro. Algún pasajito de estos conocidos, una parábola, Moisés, Abraham, estas cositas. Y entonces, pues, todos los chicos pues fuimos tocados por aquello, sobre todo los responsables. Y entonces estuvimos varios meses leyendo la Biblia. O sea, ya vinisteis del campamento, volviste a la normalidad. Era junio, y en septiembre, de junio a septiembre, varios meses leyendo la Biblia y comentando entre nosotros. Hechos es lo que leíais. Sí, el Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo, que para nosotros era una revelación nueva. Entonces, yo en mi lectura personal, como todos ellos, yo no sé ellos qué le pasó, pero a mí, leyendo Hechos de los Apóstoles, yo quedé hasta el capítulo 3, no pude leer más. ¿Por qué? Porque aquello, yo me di cuenta, como vivían los primeros cristianos y como vivía yo, que supuestamente, hasta mi pensamiento era un cristiano excelente, no me parecía en nada a ellos. Decía, no tengo oro ni plata, le decía aquella persona enferma, pero lo que tengo te doy, en nombre de Cristo, levántate. Y yo decía, mi papá puede decir... A una persona que era inválida, eso es una sanidad. Claro, no tengo oro y plata, no puede ser mi Pedro, mi papa actual, porque es la institución más rica del mundo, pero tampoco tiene el poder para decir, levántate y anda. Entonces vi que mi iglesia se había quedado fuera de cobertura, y que yo no me parecía nada de esos primeros cristianos que lo tenían todo en común. Entonces cerré mi Biblia y dije, Dios mío, yo quiero ser como esta gente. Ese fue mi pensamiento. Entonces, el 14 de septiembre le pedimos al cura la llave para tener una vigilia de oración, y queríamos hacerlo en el lugar donde los católicos tenemos. Apuntar bien esa fecha, 14 de septiembre, porque tiene un porqué. Y el 14 de septiembre entonces nos vamos al sagrario, ya sin cura, con la llave éramos su grupo de jóvenes. Eso fue en el año 77. En el año 77. Entonces nos vamos allí en el año 77 a orar allí al sagrario. Por la noche, ¿no? Sí, unos 12 chicos, 12 o 13 jóvenes, bien la cantidad, pero por ahí, para Antonio Ruiz entre ellos también. ¿Ter estaba? No, solo chicos. Solo varones. Solo varones. Para orar, porque esto lo tenemos en el campamento de varones, aunque a nuestras novias le decíamos algo, pero era una cosa muy personal de nosotros, de búsqueda del grupo de chicos. Y allí estuvimos orando y clamando a Dios en el sagrario para que Dios derramara de su espíritu.
Y efectivamente Dios empezó a derramar allí de su espíritu. Algunos se quitaron los zapatos porque veían que como Moisés, ¿no? Que quita tu calzado, que el lugar que está es santo. Y empezaron algunos a hablar en lenguas, que era cosa que nosotros no teníamos. No tenía costumbre ni idea, ¿no? No. Pero después de mucho rato, o nada más poneros a orar. No, tuvimos un buen rato. Yo no sé cuánto más, y cuando empezó, porque yo empecé a ser loco, ya te he contado alguna vez, ¿no? Sí. Porque los católicos teníamos el concepto que todo hay que hacerlo por fuerza y por esfuerzo, por ¿no? obras, para agradar a Dios. Entonces yo decía, tan gratis aquí que Dios me dé el Espíritu Santo, y yo que he hecho no, ¿no? Entonces yo estamos sacando un Cristo allí, figura humana, digamos, tamaño humano, y le habían quitado la cruz, porque era un Cristo que lleva la cruz a cuesta. Y entonces yo la cogí porque la habían quitado del Cristo, la estaban preparando para hacerla lo que fuera. Y yo empecé a hacer el Vía Crucis, que es unas cosas que hay en la iglesia, con una señalita. Como las caídas del Señor. Exactamente. El camino que Cristo recorrió con la cruz. Y entonces yo, en cada camino, iba pidiendo, dame el Espíritu Santo, Dios mío, mira cómo estoy aquí. Y con la cruz, pues yo solo me fui y dejé a los otros 11 allí orando. Por toda la iglesia, digamos. Por toda la iglesia, el recorrido de toda con una cruz encima, exactamente, ¿no? De madera, ¿no? De madera. Y dando la vuelta por toda y haciendo el Vía Crucis. Y yo escuchaba llorar a los demás allí, pero bueno, pensaba, ellos están orando y yo estoy aquí clamando al Señor, ¿no? Claro, hice todo el Vía Cruz entero con ellos y vi que, bueno, pues no había pasado nada. Entonces dije, la Virgen, es que se me ha olvidado pedírselo a su madre, porque seguro que su madre va a ser más grata conmigo. Porque es la intercesora, claro, está mediando y... Claro, y entonces pues me fui para ella, cogí no sé de dónde pude conseguir una flor que había por allí, se la puse en las manos a la imagen de la Virgen que teníamos allí, y le dije, María, dame tú el Espíritu Santo, ruega a tu Hijo que me dé el Espíritu Santo y tal. Total, terminamos a la hora que habíamos concertado, ¿no? Y en aquel tiempo los jóvenes llegábamos antes de las 12 a casa, no éramos... Sí. Había otra cultura, y yo vivía en Ciudad Jardín y esto estaba en Nueva Málaga. Tenía que coger 2 autobuses para ir a los cultos católicos y 2 autobuses para volver a casa. Y entonces pues me volví, pero vacío, no había conseguido nada, un poco de frustración. Decepcionado, ¿no? Pero el otro día nos veíamos de nuevo, todos los días nos veíamos en la grupo parroquial, y entonces viene un hermano y me abraza, uno de los chicos, Juan Carlos, tú también lo has recibido, y digo, ¿por qué has recibido qué? El Espíritu Santo, que allí hemos hablado en lengua. No me digas que había hablado en lengua y que yo estaba con la cruz a cuesta como un loco, por favor. Y bueno, pues tuve 4 días de lágrimas y de llanto diciendo, ay, que ve, Dios mío, no sirvo ni para esto, ni para orar por ti, mira lo que... Y 4 días de mucha angustia, porque había como si hubiera perdido una oportunidad que Dios me había dado. Y ¿Antonio había recibido la lengua también o no te contó nada entonces? No te lo puedo recordar ahora, pero él a partir de aquel momento es cuando tuvo aquella experiencia también, seguramente la recibiría aquel día o día más para arriba, más para abajo, ¿no? Porque en aquel mes todo lo recibimos. Entonces 4 días de llanto, y uno de los 4 días, el cuarto día que llego, pues todos los días vamos al salón parroquial. Yo estaba ayudando en vacaciones a mi tío, todavía no había empezado los cursos, y en albañilería y tal, para echarle una mano. Y cuando llego todo cansado, todo hecho polvo, de día de esto de derrota que uno tiene, cuando peor me sentía, me dicen, oramos ahora por que Dios te dé el Espíritu Santo, en el monte, ya en un campo. ¿Por qué en un campo? No habíamos salido. ¿Por qué en un campo y no ahí en la iglesia? La intimidad está porque ya oramos en voz alta. Es que el católico ora en voz silencio, sin mover los labios. Y allí empezamos a orar ya en voz alta. O sea, necesitaste esa intimidad en el monte donde para nadie poder molestara. Hablar, y si había que Dios hablar en lengua, no se sorprendieran los de allí, ¿no? Claro. Y entonces, pues entramos y yo decía, pero si hoy es el día que estoy peor de mi vida, ¿cómo vamos? Dios me va a dar algo, porque supuestamente Dios me daría algo si yo me lo ganaba. Claro. Entonces, ¿qué va? Hoy es el peor día. Niño, vamos a orar, que Dios te va a dar y total. Yo fui para allá, estaba clamando, estaba derrotado, llorando, clamando a Dios, llorando. Y en un momento escucho a la gente, había 3 más orando por mí, que fueron fuimos los 4 ancianos, y estábamos los 4 allí, están orando por mí, sin saber que algún día seríamos ancianos.
y está orando y dice, gloria a Dios, que Dios le da la lengua. Y yo me despierto un poco de mi oración personal y no me había dado cuenta que estaba hablando en otras lenguas. No me había dado cuenta que estaba hablando en otras lenguas y los hermanos estaban dando gracias. Y había entrado tanto en esa presencia, ¿no?, de Dios, que oraba en voz, en lengua, pero con mi espíritu estaba orando a Dios. Por lo mismo, casi toda la oración era gracias, Señor, perdóname, gracias, Señor. Y bueno, pues ahí tuve mi experiencia. Estuvimos 3 meses más en la iglesia y Dios nos dijo que teníamos que salir de allí. O sea, ya leíamos la Biblia con frecuencia y la revelación de Dios y el Espíritu Santo nos dijo que no era ahí donde teníamos que estar. Pero tampoco nos dijo que hubiera la iglesia evangélica, ni la iglesia protestante. ¿Vosotros teníais conciencia de la iglesia evangélica? Es que en aquel tiempo la iglesia evangélica eran 4 gatillos en España. Por eso, ¿vosotros teníais conciencia de que existía siquiera? Había uno de los chicos, uno de los ancianos, tenía un hermano que ahora venía aquí Sergio. Era el hermano de uno de los ancianos. Era el único persona que conocíamos evangélica, pero que no tuvimos. A su hermano, por supuesto, pudo tener más información. Sí, pero vosotros no. Pero los demás, por ejemplo, yo no teníamos esa intimidad para hablar con él, ni nos dejó libros, ni nada. Todo era su hermano. Entonces, a los 3 o 4 meses, pues el Señor nos movió para salirnos. Entonces salieron la mitad. ¿Y vosotros al cura, perdona, no le decíais nada? Sí, todo, que habíamos recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué os decía el sacerdote? Que era imposible, que eso tiene que pasar las 3 noches del Espíritu, que éramos niños, que nos habíamos creído algo. Que era imaginación vuestra. Imaginación. Entonces ya cuando vio que allí estábamos muy involucrados, habló con todos los padres, misa y tal, de que no dejaran a los niños estar con nosotros, porque no éramos... Buena influencia. Madre mía. Y hasta llegó esto hasta al obispo y hubo algún comentario de los chicos que piensan que están en revelaciones y tal. Entonces casi nos fuerza un poquito a marchar. Entonces marcha primero un grupito que quieren vivir esto puramente. Pero yo y Antonio nos quedamos en la 2 o 3 meses más en la parroquia, porque les digo, ¿y cómo me deja a todos estos jóvenes? Habrá que terminar de predicarlo y de cuidarlo. Entonces yo ahí ya se veía la función pastoral. Corazón. Los otros vivieron para sí. ¿Puri también se quedó? Sí. ¿Y Tere y todo? Sí. Y los que salieron, que eran después partieron todos, no permaneció ninguno, pero ellos salieron como diciendo, vamos a vivir nosotros, y mi corazón y el de Antonio fue, tenemos a que preocuparnos de esta gente. A los 6 meses ya sí nos unimos los dos, pero yo llevo ya un grupo muy grande. Ellos son los 7 o 8 que se han salido y yo llevo cerca de 20 y tantos del grupo. Que se salen de la iglesia católica y empiezan a reunirse en el monte. Sí, que el monte está en Carlinda. En Carlinda, muy cerquita de donde estaba también la parroquia. Y entonces pues ya los 2 grupos nos unimos porque éramos el mismo grupo, solamente que habíamos salido más tarde de la iglesia. Y de ahí pues ya empieza a hablarnos proféticamente, nos dice quiénes son unos consejeros que éramos los que íbamos a llevar la congregación, y nombra 7 consejeros, entre los que estarían los pastores, estaba Antonio Ruiz y Puri, que éramos, digamos, y después pues fueron pastores también, ¿no? Y los 4 pastores que erais, Antonio Ruiz, Puri y una hermana más. Una diácona que también marchó. Salió del grupo también. ¿Y quién levantó a esas personas? No, el Espíritu Santo nos dijo proféticamente, estas personas son mis consejeros. ¿Y mencionó consejeros? Sí. O sea que cuando yo llamo consejero a lo de eso, es que es lo de la revelación. Nosotros íbamos con consejeros de toda la vida. Antes de pastores éramos los consejeros. Qué bueno. Fue una palabra del Señor profética y la fuimos guardando, y pues éramos también los que presidíamos los grupos, los chicos, bueno, los mayores. Yo tenía 17, o sea que... ¿Y el resto tendría 15, 16? Sí, unos tenían, de los líderes pues tenían la misma edad, un año para abajo, ¿no? Sí. 16, 17, pero no podía mucho más. Ahí estamos, éramos todos adolescentes, y ya es cuando empezamos a reunirnos en el monte, para tener esa... Y teníamos culto de 4 horas allí, 4 horas adorando al Señor, pero no solamente los domingos, sino todos los días que podíamos.
íbamos al monte. Ya no ibais a la iglesia católica. Ya la iglesia católica la pero dejamos. sí que ibais aquí. Y dejamos sabiendo que esa no era la revelación de Dios, la iglesia católica, que Dios quiere una iglesia como la del principio. Pero no teníamos contacto con lo evangélico. Empezamos a tener contacto con lo evangélico en la librería bíblica, que no había nada más con Alfonso. Madre mía. Que nada más había una. Sí, sí. Entonces, claro, ya teníamos interés en comprar Biblias. Empezamos a coger Reina Valera, porque nosotros teníamos la Narca Columna. O las ediciones Paulina, Narca católica. Sí. Y empezamos a ver libros del Espíritu Santo, sobre las lenguas, sobre pues todos los misterios de la palabra. Pues íbamos allí donde estaba. Teníamos una gran amistad, claro. La juventud en aquel tiempo no se veía tanto en la iglesia evangélica, y nuestro grupo todo era de juventud y además ferviente. Entonces con Alfonso pues se tuvo muy buen testimonio, ayudamos a él en lo que fuera, y allí pues coincidíamos con algún evangélico, algún pastor, alguno, y claro, pues ya ahí entablamos. Y para ello pues siempre está la cosa ahí, ¿son o no son esta gente de los nuestros? ¿Son evangélicos o no? Porque hablan como nosotros, pero no sabemos. Además, si nos hubieran preguntado si éramos evangélicos, siempre hubiéramos dicho no. Claro. Porque nosotros la revelación era, somos cristianos. En la Biblia no habla de evangélicos, tampoco de católicos, tampoco de protestantes. Eso lo teníamos claro. Queríamos ser como los hermanos del principio. Y ahí nos mantuvimos teniendo estos cultos hasta que poquito a poquito los hermanos fueron conociéndonos. Nos conocen en una de las primeras campañas evangelísticas que se hacen en Málaga, donde solamente están unas 3 o 4 iglesias, porque tampoco es que había muchos más, ¿no? Claro. Solo había 2 o 3 grupos de tendencia pentecostal y otros Bautista. 3 o 4 de grupos bautistas súper peleados unos con otros. Unos que estaban muertos porque no tenían el Espíritu Santo, y otros que eran herejes porque casi endemoniados porque hablaban en otras lenguas, y no había una relación buena, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos ahí en nuestro monte sin local, hasta que poco a poco empezamos a conocer los hermanos. En la campaña esa pues nos unimos a esa campaña, donde viene Fernando Banjoni, uno de los grandes predicadores argentinos. Está el grupo de Daniel Dervecchio, que era el grupo fuerte de aquel tiempo, ¿no? Con el hermano. Está Luis Morata con su grupito. Estamos nosotros y no recuerdo si hay algún grupito más, pero poquitos en aquel tiempo. El Devil Dross, ¿no? El Hospital Civil, ¿no? Es que Hospital Civil en aquel tiempo, como eran... algunos lo tenían como solo Jesús, una tendencia... Estaban un poquito apartados, ¿no? Estaban... Con el tiempo fuimos a buscarlos, ¿no? Pero en un momento algunos de los grandes problemas que tenía la iglesia, de separación y de falta de unidad, pues achacaban los fallos que veían en los hoyos. Claro. Y esto es solo Jesús, se bautizan solo en el nombre de Jesús. Y había alguna tal. Recuerdo que estaban las 3 iglesias, quizás hubiera alguna más que ahora mismo no recuerdo. Y entonces algunos misioneros, pues, nos conocieron. Entre ellos vino Carlos Astron. Es un misionero que había hecho obra apostólica en Sudamérica, en México y tal. Él era de Suecia y viene allí a la campaña primera que se hace aquí. Campaña preciosa. Yo todavía recuerdo todas las predicaciones del hermano. Teníamos un hambre de Dios. Predicamos entre nosotros. Imagínate cuando escuchaba un predicador. Excelente. Además, Carlos es entrañable. Vaya. Y entonces íbamos a comer. Pero me refiero a Fernando Banjoni. Banjoni, perdón. La campaña de aquel tiempo. La comimos. Y llevábamos, mi suegra se convierte en aquel tiempo. Llevamos a todos los que podíamos. Bueno, nosotros éramos la fuerza bruta del grupo para repartir folletos, para tal. Pero aún así todavía estábamos un poquillo separadillos de todos, ¿no? No estábamos con los pastores, ni estábamos de tú a tú, nosotros íbamos allí, nos sentábamos allí. Y viene este Carlos Astro y ve tanta juventud y dice, porque ya nuestro grupo era sobrepasado los 80, en aquel tiempo que las iglesias eran pequeñísimas. Y si estos niños, dice, que están en el monte, pero que no sabemos si son de los evangélicos, ¿no? Y el hombre se interesa y quiere tener un contacto con nosotros y quiere visitarnos, porque tanta juventud, le decimos la experiencia que hemos tenido, el Espíritu Santo, en la iglesia católica, sin pastor, nada más la Biblia. El hermano se queda impresionado y quiere visitarnos, el hermano, y sube al monte con nosotros, el pobre, y pensando que había allí una capillita, había allí cualquier cosita,
Y cuando subimos arriba le decimos, hermano, la piedra que esquina te puedes sentar, porque nos sentamos ahí en redondo y el hermano, aquí reuní, y el hermano estaba sorprendido. De hecho, él escribe un libro, y en el libro escribe una de las mayores impresiones y regalos de Dios que me ha dado a conocer a la Iglesia del Monte, por la obra divina que Dios había hecho de levantar una iglesia sin yo nunca he tenido un pastor evangélico, no he tenido nunca nadie, ni un mentor, ni un fundador, ni nadie. Nada, hemos tenido la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra iglesia, ¿no? Entonces Dios se ha movido de una manera muy bonita. Llegó también un misionero también, estaba con la familia Melero. Era de Argentina. ¿Leonard Brodin? No. Era otro hermanito, estaba nuestro hermano, los Meleros su padre era guardia civil y tuvieron que mudarse porque los guardias civiles se mudan. Y entonces pues se unieron a un grupo pastoral y bueno, nosotros lo visitamos a él porque era uno de nuestros del monte y también él quiso venir allí a la iglesia, predicó con nosotros, también se queda asombrado de ver la obra y cuando está allí, hermano, esto es maravilloso, nos dice el hermano que está empezando una obra y que con menos gente que los que tenemos. Decimos, hermano, ¿de verdad que tú lo ves bien esto? Hermano, ¿cómo lo voy a ver bien si esto es genuino maravilloso y tal? Hermano, ¿y tú no nos podrías bautizar? O sea, que usted esté viendo esto y no estáis bautizados. Imposible, ¿cómo es posible que no estéis bautizados? Es que no nos quiere bautizar nadie en Málaga. Los bautistas decían que éramos endemoniados porque habíamos tenido una experiencia carismática y los pocos carismáticas que había o pentecostales decían, te tienes que unir a mí, éramos un plato bonito para sorber en un minuto. Tú te unes a mí, yo te bautizo. Y el Espíritu Santo nos ha dicho que no, que permaneciera, que Él iba a hacer una iglesia con nosotros. Entonces decimos, hermano, nadie nos quiere bautizar en Málaga. ¿Pero cuánto tiempo llevamos? Llevamos 2 años y medio ya sirviendo a Dios aquí en el monte. 2 años y medio viviendo vosotros. Y, ay, pues, hermano, ¿y dónde os bautizo? ¿Qué? Como diciendo, yo no conozco la ciudad para un bautisterio. Digo, hermano, se veía el mar desde lo alto del monte. ¿Te parece poco el bautisterio que Dios nos ha dado? Bueno, pues, ¿y cuándo? Bueno, pues ahora mismo, ¿no, hermano? ¿Qué te parece ahora mismo? Ahora, pero ¿con qué túnica? Hermano, ¿qué túnica? Un pantaloncito de esto de playa, ¿no? Entonces nos bautizamos los 4 ancianos, que todavía no éramos ancianos, nos bautizamos aquel día y éramos los responsables, y bautizamos después al mes nosotros 4 al resto. Al resto era un bautismo grande, ¿no? Y así más o menos empieza la iglesia a funcionar, y ocurrieron milagros y bueno, no tenemos nada ya de tiempo, ¿no? Pero ahí ocurrieron muchas cosas interesantes y Dios, 40 años después, aquí estamos, ya somos unos cuantos grupos, ¿no?, que forman la Iglesia del Monte, con más fuerza que nunca y con muchos ánimos de seguir adelante. Así es. Si no tienes iglesia, si quieres conocer al Señor, pues no es mal lugar que puedas venir con nosotros y puedas informarte tenemos un canal, una página web, iglesiadelmonte.com. Ahí viene la historia también. La historia y los detalles, los teléfonos, los contactos. Juan, el tiempo es tirano y hemos acabado ya. Qué bueno. Fíjate qué rápido ha pasado 1 hora. Qué bueno. Pues muchas gracias por compartirnos, abrirnos tu corazón, compartir tus experiencias. Estoy seguro que hemos disfrutado todos mucho con todo lo que nos ha contado. Y nada, te deseamos otros tantos años de prosperidad espiritual, de prosperidad en el matrimonio, de bendición en todos los aspectos y sobre todo que el Espíritu Santo te siga manteniendo hasta el final. Amén. El deseo de nuestro corazón. Darle gracias mañana por estos 40 años de pastorado y que Dios nos dé salud si Él quiere, sino que nos reciba, pero si Él quiere tenernos aquí, nos dé salud y gana y unción para poder seguir sirviendo para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos marchamos ya, no hay tiempo. Muchas gracias por estar atento a nosotros y deseamos que te haya gustado el programa, que el Señor te bendiga grandemente. Te deseamos una semana maravillosa en la presencia del Señor. Amén. Un beso.